Realmente Israel es un país que tenemos que contextualizarlo a nivel mundial como uno de los países más importantes donde se desarrollan dentro de las religiones más importantes del mundo, que aunque Israel es un estado que no tiene ningún tipo de religión oficial, pero pues sí se conllevan muchas religiones ahí, porque ahí se desarrollaron gran parte de las religiones más importantes, en este caso lo que es la católica, lo que es la judía y lo que es los musulmanes. Uh-huh. Entonces por eso es importante entender. Obviamente vamos a platicar sobre temas más superficiales, no tan indagados a desarrollar todo el tema, sino aquí duraríamos, yo creo, horas desarrollando este tema. Pero lo peculiar de Israel, Israel geográficamente en un tema de geopolítica, justamente está en medio, es la frontera que te puede conectar a Europa y África. Entonces, por lo regular en cualquier parte del mundo, todo lo que son fronteras que te conectan de un continente a otro, siempre tienden a tener muchos conflictos, porque pues obviamente las fronteras es lo que te va a conectar para poder trasladar productos, para poder trasladar cultura, para poder trasladar cualquier tipo de especie, donde se da obviamente el intercambio cultural. Por eso actualmente, por decir la frontera que hay entre México y Estados Unidos es la frontera una más importante del mundo, porque es donde tienen mayor grado de migración, y aparte es la frontera donde se desarrolla uno de los intercambios comerciales más importantes del mundo. De hecho, es la que arroja más ganancias en el mundo, la frontera de México con Estados Unidos. Por eso es que muchas empresas están se les hace más fácil venirse a México que irse a Estados Unidos a plantar, y entonces pues están viendo un esquema de oportunidad en nuestro país. Por eso Israel pues tenemos que verlo desde esa óptica. Pero por decir, güey, históricamente, güey, Israel, su historia está basado gran parte en el desarrollo de las religiones, y ahí, si analizamos, por decir, el Antiguo Testamento, vamos a ver gran parte de la historia de Israel y cómo se fundan sus creencias, cómo se fundan toda esta parte ideológica. Por decir, el Israel, el Antiguo Testamento maneja que lo que es Noé, esta famosa arca de Noé, Noé obviamente salva a todos los animales del planeta porque iba a haber un gran diluvio. Precisamente se desarrolla en la tierra, en todo lo que es el país de Israel. Los salva a ellos, y de ese diluvio empieza a surgir el linaje que después vamos a comprender ya la construcción del país de Israel. Entonces, de ahí surgen lo que es Abraham. Noé tiene un hijo que es Abraham, que es un primogénito. Entonces, Abraham tiene 12 hijos, güey. Y estos 12 hijos van a fundar lo que conocemos las diferentes regiones de Israel, los diferentes países de Israel. Y precisamente dentro de esos 12 hijos que van constituyendo todas las partes de Israel, van conquistando todas las partes de Israel, está Palestina. Entonces Palestina reconocen como uno de las madres de esa tierra, o sea, uno de los promotores de esa tierra es a un hijo de Abraham. Y entonces ahí es donde entra ya el conflicto desde aquella época, güey, donde ellos, como son parte también de este linaje, ellos reconocen, dicen, es que también esta es mi tierra. Israel dice, no, es que esta es nuestra tierra. Y de ahí empieza el conflicto. Y recordemos, güey, Palestina es una pequeña franja dentro de Israel que componen 42 kilómetros de distancia, que conecta al mar, que ese mar conecta a lo que es Egipto, güey. Uh-huh. Y Egipto pues fue sumamente importante para el desarrollo de Israel, porque recuerda, los egipcios conquistaron Israel, pertenecía el imperio Egipto era quien gobernaba en Israel, y todos los que de otra forma
los que se desarrollaban en este pueblo fueron quedando aislados, y ahí es donde nace la narrativa que los hijos de Abraham, que son estos 12 hijos, son los que iban a regresar a la tierra prometida, a todo lo que nosotros llamaríamos como judíos. Que judíos es un término más racial que religioso, güey. ¿Sí? Porque existen judíos que no pertenecen a ninguna religión, y hay judíos que son cristianos, hay judíos que son católicos, hay judíos que son protestantes, hay judíos que, bueno, infinidad de identidad religiosa, güey. Estoy tratando de ser muy claridoso, güey, muy así, muy super, porque y es mucho rollo, güey. O sea, la verdad que se desarrolló mucha cultura en términos religiosos ahí, güey. Ahí el punto es de que el Israel logran reconocerlo como país en 1942, güey. Es cuando logran reconocerlo, obviamente finalizando la Guerra Mundial. Muchos temas de estos finalizando, es como logran reconocerlo como país. Pero Palestina, ellos se autonombran como gobierno porque pocos países reconocen a Palestina como gobierno. Ahí entendiendo que ahí era otro orden mundial, y entendiendo ahí que los primeros que empezaron a señalar que Palestina era un país independiente tenían una tendencia comunista, y precisamente Palestina entra dentro de este conflicto de la Gran Guerra Fría, donde el mundo se empezaba a dividir entre comunistas y capitalistas, y Palestina se concentra siendo un país comunista, y Israel en general con una tendencia más hacia el comunismo, hacia el capitalismo, y ahí es donde se empiezan a abrir las fronteras, y entonces empieza a haber mucho conflicto. Por eso Estados Unidos está tratando de intervenir, porque pues obviamente fueron los principales promotores para que Israel se reconociera así. A pesar de que digo que es un estado laico, hay una gran presencia religiosa ahí, y que no podemos entender el sentido lógico de las religiones en el mundo sin entender lo que sucedió en Israel. Todos los que son católicos en el mundo, todos deberían de tener un sentido lógico, un sentido común de lo que sucedió en Israel, porque Israel, en base a las escrituras, Israel es el lugar más sagrado, más que el Vaticano, más que cualquier otro, es Israel, el lugar más sagrado, porque obviamente ahí se desarrolló Jesús, güey. Ahí fue donde se desarrolló Jesús, en Israel, o sea, en el país de Israel. Uh-huh. Por eso, Jesús proviene dentro del linaje. Él se supone que es parte de descendencia de uno de los hijos de Abraham, güey. Y como otros que tienden también a reconocer el Antiguo Testamento, no reconocen a Jesús como el Salvador, porque precisamente no surgió de los otros hijos de Abraham, güey. Y ahí es donde nacen todos estos conflictos